Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por venir. Y el motivo de esta conferencia es porque ayer, 23 de abril, fue el Día del Español y del Libro, por lo que, como la mayoría son estudiantes del máster en Economía y Negocios, hemos visto conveniente hacer una conferencia sobre la importancia del español en los negocios en Latinoamérica, ya que esta parte del mundo les puede ofrecer muchas posibilidades laborales al saber chino y español, ¿vale? Para esta conferencia contamos con un profesional que es Gabriel Cachón, que es doctor en el programa de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Rey Juan Carlos y ha participado en muchas conferencias nacionales e internacionales sobre el tema. Y bueno, otra vez muchas gracias por su asistencia y le cedo la palabra a Gabriel Cachón. Gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia, espero que sea de vuestro interés. Y también, sobre todo, dar muchas gracias a todo el equipo de UNIT que me ha invitado a participar en la misma y, sobre todo, a Tomás y a Camilo, que únicamente a ellos y a esta casa también. Bueno, la presentación de la que os voy a hablar, o la conferencia, como me ha comentado mi compañera, es la importancia del español en los negocios de Latinoamérica, ¿vale? Antes de comenzar, pues simplemente, aunque ya me he presentado, para que me conozcáis un poco, yo soy Gabriel Cachón Rodríguez, soy doctor por la Universidad de Juan Carlos y en el ámbito, en el contexto que nos ocupa en la conferencia, pues soy director del Máster de Alta Dirección de esta universidad, donde imparto asignaturas como son liderazgo y economía internacional, y también, sobre todo, en este área soy profesor del director de marketing de investigación de mercados internacionales, ¿vale? Mis líneas de investigación pues van enfocadas sobre todo al tema de la responsabilidad, de la sostenibilidad y todos los intangibles en el marketing, y en el ámbito de las empresas pues he desempeñado diferentes puestos de gestión y coordinación en diferentes empresas internacionales, ¿vale? Aquí os he plasmado una que es la más relevante, que es el Grupo Maesa, que es una empresa filial de ACS con presencia internacional y sobre todo en el mundo de Latinoamérica. Bien. Bueno, cuando hablamos de la importancia y del español, lo que tenemos que entender son 4 puntos, ¿no? 4 puntos clave que pasan en primer lugar por definir por qué es importante el español, cuál es la inversión española en el ámbito de Latinoamérica y, sobre todo, veremos una serie de resultados de unas empresas españolas en Latinoamérica, ¿vale? Para finalmente presentaros unas conclusiones y veamos si realmente el español y el español de Latinoamérica es importante. Para definir el problema de la importancia del español. En el menú de las lenguas, en el conjunto del mundo, se supone más o menos alrededor de 7.000 lenguas, ¿vale? Dentro de estas 7.000 lenguas, el que ocupa la primera posición por número de hablantes es el inglés, ¿vale? El inglés ocupa la primera posición con 1.400 millones de hablantes, de los cuales vemos que 380 son nativos. En segunda posición por número de hablantes se encuentra el chino mandarín, de acuerdo, que más o menos tiene 1.120 millones de hablantes. Pero esta lengua es la mayor en número de hablantes nativos, con 920 millones. Si seguimos esta jerarquía, el hindi sería el tercer idioma más hablado, ¿vale? Tanto por hablantes como por nativos hablantes del mismo. Y el español, en este menú de lenguas, ocupa la 4ª posición más hablada, ¿de acuerdo? Tenemos 595 millones de personas que hablan español. Sin embargo, el español, por hablantes nativos, ocupa la 2ª posición, con 496 millones. Y luego, en quinto lugar, estaría el francés, como 5.º idioma más relevante, con 271 millones de hablantes. El francés es relevante sobre todo por su gran influencia cultural, ¿de acuerdo? Artística, cultural y de ocio. Y luego, junto con el francés, aquí no lo he puesto, pero estaría el árabe, ¿de acuerdo? Con un número aproximado de hablantes, y es relevante el árabe por su influencia en el mundo de los negocios. El primero en el ámbito de los negocios sería el inglés, y el segundo en el ámbito de los negocios sería el árabe, ¿vale? Por la cantidad de transacción que mueven estos idiomas. Bueno, pues ya sabiendo el problema en el que nos encontramos, a lo que vamos a intentar dar respuesta en esta conferencia son estas 3 preguntas,
¿vale? En primer lugar, ver si el español es importante. En segundo lugar, si el español nos puede ayudar a progresar en nuestro puesto de trabajo. Y en tercer lugar, ver si el español sirve a las empresas para expandirse en sus áreas de negocio, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar respuestas con estas preguntas a través de una serie de datos. Si analizamos el número de personas que hablan español, antes dijimos que era el cuarto idioma más hablado en el mundo, con 496 millones. ¿De acuerdo? Estos 496 millones, que son los nativos, si le sumamos el grupo de competencia limitada, es decir, aquellas personas que tienen un dominio más o menos limitado, es decir, las segundas y terceras generaciones de personas que son bilingües, sube a 75 millones más. Y si añadimos a aquellas personas que aprenden, no han aprendido el español en un proceso de aprendizaje, en el aula, le sumamos 23 millones más. En total, ¿qué tenemos? Unos usuarios potenciales de español de 595 millones, más de 595. ¿Esto qué representa? Representa el 7,5% de la población mundial. ¿Bien? Estos datos ya nos ponen énfasis en la importancia del español en el contexto de los diferentes idiomas. Otro factor, otra variable, otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la tasa de crecimiento de un idioma, ¿no? Para que un idioma no se quede muerto, tenemos que ver su evolución y ver cómo crece. Si nos fijamos en la primera parte del siglo XX, en 1950, había 153 millones de hablantes de español. En 2022 se ha producido un crecimiento explosivo, casi se ha multiplicado por 4 el número de hablantes, ¿vale? Llegando a 595. Se espera que toquemos techo en 2068 con 726 millones y luego a partir de aquí va a haber un descenso paulatino, ¿bien? Llegando en 2100 a 690 millones de hablantes. Bueno, visto que el español crece, pero va a sufrir una cierta desaceleración, hay que ver cuál es el peso, en este caso, del español en relación con las principales lenguas que va a competir. ¿Bien? Si nos fijamos en esta figura, o en este gráfico, podemos ver que en 1980 el español superó al inglés en tasa de crecimiento, ¿vale? A mediados de los 80 el español empezó a crecer y superó al inglés. Y en el 2009 el español tocó techo de fase de crecimiento. Y a partir de ahí ha ido descendiendo, ¿vale? Actualmente, ¿qué nos encontramos? Que el 7,5% de la población habla español, lo que decíamos antes, ¿vale? Y que se espera que en el 2100 un 6,3% de la población hable español. Vemos que la curva decrece, tiene una tasa decreciente. No obstante, aunque los datos no son muy esperanzadores, en 2100 la previsión que es que el español aún siga por encima del inglés, ¿vale? En tasas de crecimiento nativos. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la contribución que va a desarrollar un idioma en el PIB de un país, ¿vale? Hay diferentes estudios que estiman que un idioma representa el 15% del PIB de un país. ¿Esto por qué viene dado? Por diferentes factores. Factores como son el número de hablantes, la extensión geográfica, esos países donde ese idioma es oficial y por el índice de conocimiento, es decir, nivel de estudios, esperanza de vida y renta per cápita. Otros factores, capacidad comercial, la producción científica y literaria de ese país en ese idioma y el papel de la diplomacia. De todos estos factores, los que más contribuyen son el número de hablantes, el número de países en el que el idioma es oficial y la renta per cápita, ¿vale? Son los 3 factores más significativos que contribuyen de un idioma en el PIB de un país. Y ahora lo que tendremos que ver es cuál es la influencia del español en el PIB, ¿de acuerdo? En el PIB mundial. Si cogemos los datos que estábamos viendo antes y partimos de los usuarios nativos más aquellos de competencia limitada y excluimos a los de aprendizaje en el aula, tenemos que 572 millones, más de 572, y esto representa un 9% del PIB mundial, ¿vale? Estos datos también ponen de relevancia la importancia del español en este contexto. Y luego, aparte de ver la influencia del PIB
del español, en este sentido, a nivel mundial, también tendremos que ver el PIB en términos de renta per cápita comparado con otros idiomas, ¿vale? En este caso, comparado con el inglés y con el chino. Vemos que en este caso el PIB de la lengua española en el resto del mundo pesa un 6,2%. Está muy alejado del 18,7% de China y muy alejado del 32,6% del inglés. ¿De acuerdo? Estos datos también tendremos que descomponerlos. Este 6,2% del lenguaje español, ¿de dónde proviene? Pues viene principalmente de dos elementos. Viene de México y viene de España, ¿vale? Son los dos países que más pesan en ese 6,2%. Y estos dos países representan más del 55%. España representa un 30% y México un 25,3%. ¿Esto qué nos pone de manifiesto? Que muchos países de América del Sur o del Caribe contribuyen muy poco al PIB, entendiendo el PIB como la influencia del idioma en ese contexto, ¿vale? Contribuye muy poco por la desaceleración o por el poco crecimiento que tienen estos países de América del Sur o de América Central o del Caribe, ¿vale? Esto también es una oportunidad para estos países. Como contribuyen muy poco, también puede ser que tenga una posible mayor posibilidad de crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, en un futuro, aunque contribuyan poco, podrían ser tenidos en cuenta para su contribución. Bueno, visto ya la importancia del español en términos cuantitativos y el papel y el peso que juega en el mundo, ahora tendremos que plantearnos cuál es la importancia de España, ¿de acuerdo? Y de los negocios españoles en el mundo latinoamericano. El continente sudamericano no es un continente fácil, ¿de acuerdo? Es un continente muy difícil. Y hay factores que influyen en esto. Principales factores que afectan a que el continente sudamericano no sea muy atractivo: la inseguridad jurídica, la inestabilidad política, la falta de infraestructuras, la falta de crecimiento, ¿de acuerdo? Y sobre todo la creciente inflación. Pensemos, por ejemplo, en la inflación que presenta Argentina, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, todos estos factores contribuyen a que, en principio, el continente sudamericano no sea atractivo. Y en estos elementos que os voy a presentar, este es un estudio de mercado, una investigación cuantitativa, vamos a ver cuál es el panorama que presenta Sudamérica para la inversión española y para las empresas españolas, ¿vale? En una muestra de 108 empresas españolas que tienen presencia en los mercados sudamericanos, ¿de acuerdo? El principal país donde encuentran sus negocios son México, Colombia, Chile, Brasil y Perú, ¿de acuerdo? Son los países que principalmente concentran todo el volumen de negocio. Y en último lugar, pues estaría Venezuela, Paraguay y Cuba. Siguiendo con este estudio, también se le pregunta a estas empresas cuál es su visión, qué visión tienen del ámbito latinoamericano, ¿vale? De cara al futuro, donde prevén que hay una situación económica más favorable. Pues de esas empresas, estas 108 han manifestado que la situación económica actual más favorable viene representado por Panamá, Uruguay, República Dominicana, México y Colombia. ¿Bien? Y de aquellas áreas económicas que en principio son menos atractivas, pues irían Cuba, Argentina y Nicaragua. ¿Bien? A estas empresas también les hemos preguntado por sus perspectivas de inversión. Si tienen pensado invertir en un futuro en Latinoamérica o no lo tienen previsto hacer. Pues bueno, el 76% afirman que prevén aumentar las inversiones, ¿vale? A pesar de este entorno no tan favorable, y que el 24% las van a mantener. Y estas empresas que en principio prevén invertir en Latinoamérica, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a crecer ellas mismas, en coalición con otras, o van a absorber a otras empresas? Pues principalmente el crecimiento va a ser un crecimiento orgánico, ¿de acuerdo? La mitad de las empresas, el 52%, piensan que van a crecer en Latinoamérica por ellas mismas y contribuye un 5% más respecto al periodo anterior. ¿Bien? Principales países donde creen nuestras empresas que van a invertir. Principalmente lo van a hacer en México, Colombia, Chile y Brasil. El principal país para las empresas españolas de inversión es México. ¿Por qué es México? Por las buenas infraestructuras que hay, por las buenas conexiones que hay,
por la oferta cultural y la oferta de ocio, en la cual incluimos turismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, México es el punto más atractivo para las empresas españolas en el mundo latinoamericano. Y si a estas empresas que están presentes en el mundo latinoamericano le preguntamos de qué área geográfica prevén que dentro de los 3 próximos años va a proceder su facturación, ¿vale? Si os fijáis, se les preguntó en 2020, 2022 y 2023. En todos estos 3 años que se le preguntó a su vez sobre los 3 siguientes, declararon que la facturación futura iba a provenir en mayor medida de Iberoamérica, ¿vale? Un área en crecimiento. Sin embargo, el área de Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea y en Asia, percibieron que iba a ser un retroceso, ¿vale? Que ahí no iban a aumentar su facturación. A su vez, también les preguntamos cuáles son las principales fortalezas y debilidades que ven en este contexto latinoamericano, ¿vale? Principal ventaja competitiva del mercado latinoamericano, ¿cuál es? El mercado interno. Es un mercado donde hay mucho crecimiento de la población. Las familias tienen muchos hijos. Hay bastante consumo, ¿de acuerdo? No tanto por lo que consumen, sino porque como son muchas personas, consumen poco, pero son muchas personas que están aumentando el consumo, ¿vale? Por tanto, el mercado interno es la principal fuente de ventaja competitiva de esta área geográfica. Y los riesgos, que es casi lo más importante, pues la inestabilidad política. Un 77% de los encuestados, estas 108 empresas, es lo que perciben con mayor riesgo, ¿vale? Y esto ha aumentado un 50% respecto a lo que pensaban el año pasado. Seguimos con una deselección económica, tipo de cambio, inseguridad jurídica, inseguridad ciudadana e infraestructuras, ¿vale? Con lo cual, vemos que los riesgos que perciben son muy elevados. Otra amenaza competitiva fundamental, la competencia, ¿vale? Las empresas asiáticas, hasta hace poco, no eran vistas como un principal competidor en esta área geográfica, ¿de acuerdo? Ahí veis que el 56% piensa que no son competidores significativos en Latinoamérica. Sin embargo, en esta encuesta del 2023, ya casi la mitad la están viendo como una principal amenaza. El 20% lo ven como bastante importante y el 24% como un competidor más, ¿vale? Por tanto, las empresas asiáticas en el mundo latinoamericano ya es un elemento competitivo que hay que tener muy en cuenta. Junto con esto, la innovación, otro elemento fundamental, ¿vale? La mitad de las empresas que hemos encuestado declaran que van a llevar a cabo sus innovaciones a la misma vez, tanto en España como en el mundo latinoamericano. Y que a su vez, casi la mitad de las que desarrollan una innovación en el mundo latinoamericano la van a traer al país España, ¿vale? Por lo tanto, también es importante el término de innovación. Y luego aquí os voy a presentar unos ejemplos de unas empresas, sobre todo el sector financiero y del retail, donde vamos a ver de dónde procede su principal contribución de beneficio o contribución de negocio, ¿vale? El Grupo Santander, grupo financiero, ¿vale? Vemos que en Europa, este año, estas son cuentas del 2022 que se aprobaron hace un mes, ¿vale? Obtuvo en Europa un beneficio ordinario al grupo de 3.810 millones de euros, un 38% más que el periodo anterior, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos fijamos en Norteamérica. La contribución del mercado norteamericano al grupo fue de 2.878 millones. Supuso un retroceso del 14%. Y esto no viene desglosado, pero esto está maquillado por los datos de México. Si no incluyéramos México y Norteamérica, estos resultados todavía serían peores. Bien. Y el beneficio proveniente de Sudamérica son de 3.658. Contribuyó un 31% y creció un 1%. ¿Vale? Por lo tanto, después del mercado europeo, para el Grupo Santander el mercado más atractivo es Sudamérica, ¿vale? Crece un 1%, crece poco, pero crece. Sin embargo, el norteamericano disminuye, decrece. ¿Bien? Si cogemos otra entidad financiera, por ejemplo, el Grupo BBVA, ¿vale? Vemos que más o menos se encuentra en la situación. El primer área geográfica que contribuye con su beneficio es México, ¿vale? 4.182
millones de euros, que representa un 57%. Por lo tanto, vemos la importancia del español en este sentido, en este grupo. Después tenemos España con 1.678 millones, con un 23%, y luego vendría América del Sur, 734 millones de euros, que representa un 10%. Sin embargo, nos tenemos que fijar en el dato de América del Sur, ¿de acuerdo? Y es que estos 734 millones representa un 80% más del año anterior, ¿vale? Por lo tanto, el mercado latinoamericano, mercado que en principio es atractivo para el grupo y en crecimiento. Bien. Inditex, ¿de acuerdo? Cambiamos de sector, nos vamos al retail. Si vamos a Inditex y nos fijamos primero en la facturación, en las ventas, vemos que las ventas por área geográfica, el único área que crece es el área americana, ¿de acuerdo? España se mantiene con un 14%, Europa ha perdido 2,5 puntos y América ha pasado de un 17,5 a un 20%, ¿vale? Y Asia y el resto del mundo también retroceden en volumen de ventas. A partir de aquí vamos a analizar esos datos del continente americano, ¿vale? No se ve muy bien, pero bueno, os lo comento yo. Dentro del continente americano, y en esta tabla podemos ver la contribución al beneficio, en anterior a ventas, vemos que los principales países, quitando Estados Unidos, son Brasil y México, ¿de acuerdo? Países que se componen del aspecto latinoamericano y que están muy vinculados al idioma. Y en términos generales, pues el principal país que contribuye al beneficio, no a las ventas, sería España, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, y ya entra México, ¿vale? En ese top 5. Y luego seguiría por Reino Unido, Francia y Brasil, ¿vale? Todos estos elementos que nos ponen de relieve que Latinoamérica es un país que hemos visto que no es un sector que crezca mucho. Pero las empresas españolas están apostando como región de futuro por ella. ¿Y por qué? En primer lugar, por los lazos institucionales que hay entre España y Latinoamérica, principalmente el idioma, los vínculos culturales que tenemos. En segundo lugar, hemos visto diferentes indicadores de retornos de inversión, de dividendos, que estimulan que las empresas se posicionen ahí. Aparte de esto, la innovación, no solo términos económicos, sino capital humano. Bien. Y finalmente, muchas veces, para acceder al mundo latinoamericano, España es la mejor opción estratégica, ¿vale? Muchos países de Europa, quitando España, Asia, el Golfo Pérsico, para posicionarse en Latinoamérica, buscan a España como aliado estratégico. Bien. Por lo tanto, ya concluimos esta presentación con las preguntas que nos planteamos inicialmente. Bien. Nuestras preguntas eran si el español era importante, ¿de acuerdo? Pues ya podemos afirmar que sí. Nos preguntábamos si el español nos ayuda a progresar nuestro puesto de trabajo. Podemos afirmar que sí. Y nos preguntábamos si a las empresas el español les ayuda para expandirse los negocios. Y lo que podemos afirmar es que sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, afirmamos que el español es un lenguaje vivo, es un lenguaje en el que permite la pena o merece la pena invertir y es un lenguaje que está en desarrollo, ¿vale? Y con esto, pues concluyo mi presentación, que era el tiempo que tenemos más o menos, ¿no? De 20 minutos, por no pasarme demasiado. Y por mi parte, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta, aclaración o queréis hacer cualquier comentario, quedo abierto a vuestras sugerencias. Y si no, pues también, si alguien me quiere preguntar por correo electrónico, en mi página de la Universidad de Juan Carlos, con mi nombre, Gabriel Cachón, y ahí sale mi dirección de... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta al respecto? Yo sí tengo alguna. Bien. ¿Qué? Como has comentado antes, que Latinoamérica pues era una zona que todavía necesitaba un constante crecimiento. ¿Tú consideras oportuno, por ejemplo, en el caso de ellos que hablan chino y quieren expandir o crear alguna empresa, un negocio, recomendarías hacerlo en Latinoamérica? Como decías, en México había mucha presencia de empresas internacionales. Las empresas asiáticas, sobre todo por diferencias culturales, les está costando mucho implantarse en Latinoamérica. Y por eso lo que están haciendo es buscando sobre todo aliados estratégicos en España. En España, exacto. Entonces buscamos empresas españolas y a través de filiales intentamos
invertir en Sudamérica. Esa es la tendencia principal. Claro. De hecho, cada vez este tipo de empresas asiáticas, a través de filiales españolas, tienen más presencias en Latinoamérica de esta forma. Y por eso se está viendo como una principal amenaza competitiva el mercado chino. Por supuesto. Claro, entonces por ese motivo es relevante el aprendizaje del español y de la cultura para, bueno, de alguna u otra forma, garantizar el éxito para potenciar el éxito de las empresas. Es importante aprender español, Claro. porque es un área en crecimiento y por lo menos, como hemos visto ahí, hasta el 2100 hay posibilidades de crecimiento, ¿vale? No creo que haya aquí supere el 2100. Pero bueno. No, hombre. Pues, Esperemos que no.